Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación y encantado y honrado de estar acá con ustedes compartiendo e intercambiando ideas y conocimientos sobre este tema. Creo que llego pues a continuar un poco con lo que ya nuestra colega Ana María Pinto les presentó pues quisiera empezar solamente por reiterar mensajes clave que ya Ana ha planteado y que creo que pues vale la pena digamos resaltar y articular con mi presentación en cuanto a creemos que, y voy a compartir mi pantalla en un momento, en cuanto a creemos que más allá digamos de los impactos que pueda haber al sector infraestructura, de las consecuencias que esto pueda tener en los sistemas de transporte, de las miradas hacia adelante, digamos, en la configuración de los mecanismos de inversión con los cuales se sigue apoyando las redes de infraestructura, pues realmente esto se trata de los impactos que ha tenido la pandemia en poblaciones vulnerables, de las consecuencias o de las miradas, digamos, hacia adelante que pueda haber sobre los grupos poblacionales vulnerables o en situación, digamos, de desventaja y cómo la infraestructura realmente se configura como un mecanismo de acceso a oportunidades, a empleo, a servicios de salud, que es donde vemos que ha habido, como mencionaba Ana, un retroceso lamentable, digamos, en la región a raíz digamos, de los impactos económicos y derivados que ha generado la pandemia, los cierres digamos, las medidas que han tomado los gobiernos como respuesta a la pandemia. Entonces, la presentación que traigo está pensada para durar 40 minutos, pero creo que básicamente esos son los mensajes iniciales. La idea de esta presentación es dar una mirada con un poco más de detalle en qué impactos ha habido, digamos, en el sector infraestructura, en el sector transporte a la pandemia y cómo esta mirada pues, nos permite tener un diagnóstico en muchos casos de muchos gobiernos y en muchas ciudades ha permitido ir esbozando ideas, planes o programas con los cuales se plantea una recuperación y un restablecimiento de las condiciones económicas y de las condiciones, digamos, que permiten el acceso a oportunidades, a empleo y a salud en las ciudades. Creo que ese es como el mensaje claro y por donde quisiera empezar. Eh, Tenemos acá en esta presentación una serie pues, de gráficas y de datos que vienen de distintas fuentes que hemos ido compilando como parte de nuestra iniciativa de monitoreo a los impactos de COVID. Esto incluye, digamos, fuentes de datos de Big Data por proveedores de datos y agregadores de datos digitales que tenemos, temas, digamos, de encuestas, información levantada de primera mano por estudios contratados por el banco. También ahí quisiera resaltar, y ya que Ana está acá, que hemos tomado información del monitoreo que se viene haciendo de uso de transporte público que hace la empresa Movit, que es una empresa que monitorea y que provee servicios de información a transporte público, y muy gentilmente el BID ha puesto un dashboard, un tablero de control que usa esos datos de Movit y los filtra y los presenta para las ciudades latinoamericanas. Hemos encontrado esa iniciativa muy valiosa y alguna de la información que presentamos se apalanca o trae screenshots de esa iniciativa. Entonces, para hacer esa antesala. Realmente acá lo que les quiero presentar rápidamente y donde quiero poner como el tema es pues estos cuatro sectores donde hemos visto impactos y acá en esta lámina pues presento por qué es importante, ¿no? Reitero, creo que más allá de hablar de los impactos en el sector infraestructura, pues realmente son las consecuencias o cómo estos impactos han traído cambios en las condiciones de acceso que tiene la población a servicios, a bienes, a oportunidades, a empleo, a educación, etcétera. Eh, Voy a empezar por hablar del sector transporte público, que creo que es algo, digamos, que vemos que ha tenido uno de los principales impactos, tanto en términos por caída de demanda, como por la respuesta que ha tenido el sector para prepararse y para tomar medidas que permitan mitigar los riesgos de contagio y restablecer un nivel de servicio que tenga unas consideraciones de higiene aumentada y una gestión de demanda, digamos, que ha generado eh, muchísimo, digamos, titular, muchísima información a los medios a raíz un poco como de esa contravención o de esa contravía que hay entre el transporte público masivo que estamos acostumbrados a pensarlo como algo donde hay aglomeraciones, donde por eficiencia y por diseño se busca, digamos, maximizar la cantidad de personas que caen en un espacio y lo que pensamos que puede ser el futuro del transporte público, que es, digamos, niveles de ocupación menores, mucha más cuidado con la cantidad de pasajeros que se pueden movilizar por unidad, con las medidas de higiene, de asepsia, de segregación de flujos, que en realidad pues ponen un poco como en el centro del debate del transporte público y su futuro. También voy a hablar de algunos impactos que ha habido al sistema logístico y carretero, y esto es importante por los impactos que ha habido a las cadenas de suministro.
Yo creo que acá, digamos, nos sobran ejemplos para mostrar cómo las cadenas de suministro y el suministro de bienes de primera necesidad, pues tiene un rol crítico para la provisión de alimentos en primer lugar, pero también en esta etapa, digamos, de recuperación y vacunación para toda la distribución de vacunas, que incluye cadenas de suministro en frío y todo el, digamos, las medidas de control y de gestión de tiempo que se tiene que llevar a cabo para lograr una cobertura espacial y temporal de estos bienes de primera necesidad que hemos visto en época de pandemia, pues digamos, cobran mucha mayor importancia. También voy a mostrar algo del impacto en el sector aéreo. Creo que esto es algo que sigue saliendo en muchos sectores y en mucha información. Vemos pues cómo a raíz de las medidas de choque que han tomado varios países se han dado algunos cierres y algunas restricciones en la movilidad del espacio aéreo que han tenido un impacto pues por un lado obviamente en las aerolíneas que son en su mayoría pues capital privado y han tenido impactos y han tenido que verse forzadas a tomar medidas y por otro lado también en la infraestructura aeroportuaria, ¿no? En las concesiones aeroportuarias en muchos países en la región latinoamericana en particular se ha apostado mucho por el modelo de concesión para la infraestructura aeroportuaria y la caída pues en el tráfico no solamente ha traído una disminución en ingresos, sino también pues ha puesto un poco en jaque el modelo de retail o de, digamos, de espacio comercial que se asocia a las terminales aéreas modernas. Y también al final, pues voy a hablar algo de los impactos asociados a emisiones, que pues por ese lado vemos una reducción en las emisiones que hubo en el año 2020 y algunos temas, digamos, que ha habido con servicios públicos domiciliarios, en particular el sector eléctrico, que pues, ha tenido, digamos, distintos tipos de impacto debido también a la dificultad de conseguir recursos por la incapacidad de pago de algunos usuarios, particularmente de grupos vulnerables. Eso es un poco como el setting de la presentación. Espero estimar 20 minutos más de presentación y la idea es pues también luego de eso poder abrir una conversación. Reitero y como también mencionaba Ana y Celia anteriormente, creo que la idea de esta presentación es poner ideas para alimentar el debate, para alimentar la discusión y poder también oír de los asistentes pues cuáles son como las preocupaciones o qué tipo de información quizás que no sea presentada en las láminas es de su interés para que presentemos o discutamos. Entonces, empezando por transporte público, mencionar acá nuevamente pues que la parte más complicada de la pandemia, que realmente se inició casi que a nivel global entre febrero y marzo de 2020, pues se dio una caída dramática en la demanda de servicios de transporte público, ¿no? Acá vemos en esta lámina a la derecha cambios particulares para países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y en el Caribe, Trinidad y Tobago. Esto sale del dashboard de monitoreo del BID que mencioné inicialmente. Y a la izquierda vemos pues una serie de ciudades globales, que incluyen ciudades en Europa, en Asia y Sudamérica particularmente. Realmente pues acá el panorama no tiene mucho más que escarbarle, sino realmente es mencionar que hubo caídas drásticas, en algunos casos hasta el 90% en la demanda de pasajeros, como en el caso de Lima, que realmente, digamos, pusieron el transporte público en una parada y generaron una situación de jaque representada en, por un lado, la falta de usuarios y la imposibilidad de usuarios de moverse por los toques de queda y restricciones, pero por otro lado, la necesidad de seguir proveyendo sistemas de servicios de transporte público para movilizar digamos, los servidores de primera línea, aquellas personas que trabajan en sectores médicos, en sectores esenciales, que aún dependían del transporte público para la mayoría de sus actividades. Entonces fue como un doble choque, una caída de demanda y de pasajeros por un lado, y por otro lado una necesidad muy rápida de ajustar servicios y de continuar proveyendo digamos, con recursos públicos para garantizar esa operación que permitiera dar esa cobertura en estos sectores o para estos grupos de primera línea que atendieron la pandemia en su primer momento. Entonces creo que esto fue una situación, digamos, bastante inusual en el transporte público. A raíz de eso, muchas ciudades desarrollaron planes de contingencia o planes de operación específicamente desarrollados para atender zonas hospitalarias o clústeres, digamos, de servicios de salud, de servicios de primera línea, y mucho de eso todavía queda hasta hoy, digamos, como este aprendizaje de cómo flexibilizar, de cómo apoyar las redes troncoalimentadas, como mencionaba Ana María, de manera que se puedan seguir usando segmentos de la red troncal, que es la más costosa y complicada de mover, con la flexibilidad que pueden dar las redes alimentadoras o las redes de buses, que se pueden realinear, redefinir, redistribuir para lograr una reconfiguración espacial de las redes, digamos, duras de transporte público, con lo que se puede generar de apoyo a esos clústeres médicos, a esos clústeres de primera necesidad que se sirven principalmente con buses. Creo que ahí hubo un aprendizaje importante. Para el caso de Colombia hicimos un sondeo un poco más a profundidad desde el banco, un poco en coordinación con el Ministerio de Transporte a raíz de un pedido, digamos, de entender más específicamente qué estaba pasando en Colombia. Y esta lámina que traigo, pues justamente muestra un poco eso en detalle para los sistemas masivos en Colombia. Pues, como se mencionaba inicialmente, en Colombia
se ha configurado una red de sistemas de transporte masivo que tienen en su mayoría un modelo de negocio que usa concesiones con el sector privado para hacer la provisión de servicios y la infraestructura se desarrolla del sector público. De esa forma, las situaciones de, digamos, de pérdida de ingresos o de déficit generadas por una caída en la demanda de pasajeros, pues tiene una repercusión inmediata en el equilibrio financiero y económico de esos contratos de concesión, muchos de los cuales van a 10, 12, 15 años, y ese, digamos, esa caída en ingresos, pues llama justamente a lo que Ana también mencionaba en sus comentarios al final, digamos, esa necesidad de replantear o de revisar los mecanismos de fondeo con los cuales el sector público soporta el sistema de transporte público y replantear un poco cuál es esa ecuación, digamos, de equilibrio financiero que se tiene en el sistema de transporte público, en particular cuando hay concesiones, ¿no? No solamente se trata de, digamos, de condenar los subsidios del transporte público o de identificar, digamos, fuentes de cómo se puede maximizar los ingresos de usuarios, sino también es un tema, digamos, del planteamiento del restablecimiento del equilibrio financiero o de lo que se llamaría una reingeniería, digamos, como esa ecuación de estabilidad financiera que se plantea para los sistemas, considerando distintas fuentes de ingreso, distintas fuentes de fondeo, que no solamente vengan de los usuarios o beneficiarios directos, sino de otros grupos poblacionales más amplios. Creo que ahí, pues, al final vamos a hablar un poco más de eso, de las alternativas que hay, pero en realidad, pues, creo que esta nueva realidad, digamos, de pérdida de ingresos, en general tiende a llamar a un fortalecimiento, robustecimiento de las medidas de control y de apoyo que presta el sector público, y ahí pues el debate de cuáles son las fuentes de ingreso, de cómo se puede, digamos, diversificar estas fuentes, digamos, de pago de los usuarios o estos regímenes taxativos, pues es realmente lo que está en el centro del debate y lo que ha venido, digamos, saliendo en muchas de las discusiones que hay en nuestros países sobre cómo cubrir los costos adicionales que ha traído ese crecimiento del sector público en los países de la región. Hablando un poco de ingresos, lo que ya mencioné, pues acá la gráfica simplemente ilustra, comparando el año 2019 con el año 2020, la gráfica a la izquierda pues muestra, digamos, lo sustancial o lo importante que fue la pérdida de ingresos y cómo esto realmente pues llama a que haya fuentes públicas para cubrir ese déficit que hay entre lo que se esperaba de flujos en 2019, lo que se proyectó a 2020 a partir de ese flujo y lo que realmente se ha tenido. La recuperación en 2021 ha sido gradual. Creo que hemos estado en unos ciclos, digamos, de picos de pandemia y de apertura económica que han generado una serie pues, de oscilaciones en los niveles de ingreso y en los niveles de apertura de transporte público. Pero en general lo que hemos visto es que, y más adelante voy a mostrar esa gráfica, planeando hacia adelante en escenarios un poco lo que se llama de martillo y danza, que lo han llamado en Estados Unidos, ¿no? Y es que pues, nos encerramos cuando hay situaciones de pico, abrimos un poco la economía cuando mejora la situación. Esas oscilaciones como llaman, de martillo y danza, tienden en el fondo a generar en el acumulado anual pues una pérdida de ingresos sustancial de alrededor del 40-60%, estimamos nosotros, que llaman, digamos, a una nueva estrategia o un replanteamiento de cuáles son las fuentes de fondeo del transporte público. Voy a pasar ahora a hablar del tema carretero. De la misma forma, en tema carretero vimos una caída importantísima digamos, en el tráfico en carreteras, en particular en aquellas estaciones donde hay monitoreo por peajes o monitoreo de tráfico. Esto se dio, digamos, a nivel global y tuvo una caída no solamente en el sector de viajes privados, en vehículos livianos y vehículos pequeños, sino también en algunos casos hubo una caída importante en vehículos de carga. Obviamente hubo un cambio, digamos, en los esquemas de importación-exportación, los movimientos portuarios se dio pues una reconfiguración a nivel global que creo que tuvo un impacto importante y eso a su vez pues tiene su repercusión en el movimiento de carga que se da en el sistema carretero de los países. Eh, el único ejemplo que tenemos como con más información que van un poco más adelante que la región latinoamericana y la europea para este caso de ver cómo ha sido la recuperación es China. Eh, en China, pues hemos visto que se dio pues, una crisis mucho más temprano que se dio en las demás regiones del mundo y asimismo una reapertura con algunas señales, digamos, de estabilidad hasta ahora que han permitido ver hacia adelante cómo se ve esa recuperación en el sector carretero y en el sector logístico. China, pues como bien sabemos, junto con Estados Unidos y Europa, pues forma parte de estos 3, 4 grupos económicos predominantes en el mundo con bastante participación, sobre todo en el sector industrial y el sector de producción, más que el sector servicios, y por eso el comportamiento, digamos, de las cadenas de suministro, las cadenas logísticas en China, es un buen barómetro para pensar pues cómo se van a recuperar las cadenas de suministro y logística en otras regiones del mundo. En estas gráficas solamente vemos la línea roja, es lo que se ha desarrollado en 2020 de recuperación en China.
Y si bien también se observan estos ciclos de mejora y de recuperación, una tendencia al alza, pues se alcanza a ver a hoy incluso pues que hay un rezago, digamos, en los niveles de dinamismo de movimiento de carga que había en años anteriores, ¿no? Un poco lo que esto sigue sugiriendo y el mensaje que al final voy a enfatizar es que se ha visto que para los próximos 5 u 8 años, yo diría 5 años, hay un riesgo, digamos, de que haya una sensibilidad en la recuperación de estas cadenas, de estos ciclos económicos, de estas clústeres de productividad, digamos, regionales, y eso a su vez pues siga trayendo impactos, digamos, en el volumen de tráfico en las carreteras, lo que a su vez pues va a generar algunos replanteamientos de cómo se van a reconfigurar también esos equilibrios económicos en algunas concesiones. Eh, lo que les mencionaba un poco, en esta lámina pues simplemente tenemos un poco más de información sobre esa cadena de suministro de materias primas a productos terminados y demanda. Eh, Obviamente pues creo que lo crítico acá y donde realmente pues ha habido mayor atención de los gobiernos es a garantizar el suministro de bienes críticos, alimentos, medicinas y elementos esenciales, pero también ha habido pues impactos digamos, reducción en la oferta de productos finales que se han vuelto mucho más importantes en esta era. Un ejemplo clásico, digamos que suena anecdótico, pero pues refleja esos impactos en la cadena de suministro. Por un lado, pues es la fabricación de bicicletas, eh, a raíz un poco de los cambios en los hábitos de movilidad de las personas en las ciudades, de los cierres en transporte público, de la percepción de riesgo de contagio en transporte público. Se ha aumentado muchísimo la demanda de uso de bicicletas y de modos activos, y hemos visto a nivel global pues que el mercado no ha sido capaz de reaccionar y mantener, digamos, esa demanda adicional de bicicletas con mayores productos terminados. Esto impacta obviamente la disponibilidad de materias primas, la capacidad de movilizar y exportar productos básicos como el aluminio y el acero, y asimismo pues la capacidad de los países de ensamblar productos terminados, de integrar productos, digamos, con componentes de distintas partes e integrarlos a la cadena de suministro logística global. Igualmente ha pasado con los microconductores y los chips para vehículos. También ha habido algunos titulares que han mostrado que algunas fabricantes de vehículos han tenido que parar sus líneas de producción o reducir la velocidad de producción a raíz de esa escasez que hay, digamos, en insumos y en componentes para la fabricación de chips, que pues son predominantes ahora en la mayoría de estas industrias, digamos, intensivas. Y otro tema que se vio, que yo creo que ha habido, pues es un caso, digamos, de recuperación exitosa, fue la caída, digamos, en capacidad de producción o la sobredemanda que hubo de ítems de protección personal, ¿no? De utensilios de protección personal para la pandemia, tapabocas, equipo médico, eh, batas, zapatillas, etcétera, que tuvo un pico, digamos, de crisis de producción hacia finales del 2020, pero a lo cual por distintas medidas, digamos, que se ha tomado sobre todo del sector público, promoviendo estos, digamos, incentivos a la producción de bienes esenciales, ha logrado recuperarse, ha logrado mantener un dinamismo que creo que muestra, digamos, como esa resiliencia, esa capacidad en algunos sectores cuando hay apoyo del sector público para respaldarlo. Eh, Creo que acá realmente pues es resaltar ese rol, digamos, crítico de las cadenas logísticas, y la importancia, digamos, que tiene las decisiones del sector público para apoyar los suministros de esos bienes fundamentales, esos bienes esenciales y críticos cuando hay disrupciones en esas cadenas de producción. Y acá, sobre todo, pues hacia adelante, todo lo que hemos visto sobre la distribución de vacunas, no solamente, digamos, la capacidad de producción y fabricación de vacunas que se ha concentrado pues en algunos países, entre ellos en Europa, en Norteamérica y en India, donde hay pues una capacidad de producción muy alta, y la capacidad de que la cadena de suministro reconfigure un poco esas rutas y esas volúmenes de tráfico que permitan movilizar estos lotes de vacunas hacia los países donde han tenido menos acceso, ¿no? Creo que acá vemos que hay una asimetría entre los países que tienen pues, mayor capacidad de pago, que tienen capacidad instalada para fabricación de vacunas y por lo tanto unas cadenas de suministro relativamente regionales o cortas, locales, y aquellos países que realmente dependen de cadenas globales y de producción, digamos, exportaciones de largo alcance que han tenido mayores dificultades para accederlas. Creo que acá esto es pues, un mensaje grave, y algo que sigue pues, prevaleciendo en los titulares y en los análisis es cómo seguir garantizando pues, que haya, por un lado, la capacidad de compra y de pago para estas vacunas en los países que menos han logrado avanzar en vacunación, y por otro lado, la capacidad de la cadena de suministro para suplir esos volúmenes de demanda, ¿no?
Creo que acá otra cosa que hemos visto que ha pasado es que se han encarecido esas rutas logísticas, digamos, donde hay una demanda inusual. Por ejemplo, esa conectividad que mencionaba entre India y algunos países en África, donde no solían haber canales de comunicación directos robustos por, digamos, por dinámicas de mercado global, han tenido un impacto, digamos, en los costos logísticos y en las velocidades con las cuales se puede hacer esas conexiones y exportaciones de esos bienes esenciales. Esto es un poco lo que mencionaba, digamos, de preparación de países en cadena logística. Creo que acá no me voy a detener mucho, pero digamos, el mensaje clave acá es que dentro de la cadena global de suministro, pues África es el país que estaba en menor condición, digamos, de adaptarse y de recibir esos insumos de primera necesidad, muchos de los cuales tienen unas restricciones de tiempo y de temperatura importantes. Y eso, digamos, se ve actualmente, esa radiografía que están viendo acá actualmente, casi que es un espejo de lo que se ve ahora de cobertura de vacunaciones, ¿no? Es un poco como el mensaje crítico que ha habido en esta etapa, digamos, de recuperación y de adaptación de las cadenas de suministro al tema de vacunación. Pasando un poco a tema de carreteras, y acá creo que pues me voy a enfocar más es en, perdón, me salté una lámina, me voy a enfocar más es en lo que vemos en esta gráfica en la parte derecha arriba. Es una serie, digamos, de flujos en peajes donde hemos visto pues que ha habido una proyección de ingresos, perdón, una percepción de ingresos que llama a una proyección de ingresos hacia los próximos 5 años menor, y que en la mayoría de los casos, reitero, donde hay esquemas de concesiones de carreteras, que es donde pues, se ha invertido mayor parte de los programas de infraestructura en Latinoamérica, pues va a haber una necesidad de replantear y posiblemente renegociar o revisar las expectativas de flujo, las expectativas de equilibrio financiero de las concesiones y el, digamos, el rol que tiene el sector público en respaldar, digamos, esta situación inusual de riesgo o de caída de tráfico que no estaba pronosticada en las cláusulas iniciales, ¿no? Es un poco acá el mensaje es de esto es un evento atípico, yo creo que en ninguna matriz de riesgos estaba contemplado y a raíz de eso pues va a haber una necesidad de replantear un poco cuáles son esas expectativas de equilibrio de las concesiones y eso creo que es lo que es importante acá y Ana también lo mencionaba en un punto, pues va a tener un impacto sobre el apetito, sobre la capacidad de seguir desarrollando estos programas de infraestructura a los cuales la región le venía apostando muchísimo, ¿no? Eh, quiero pasar al sector aviación ahora por tiempo. Creo que acá, pues, todos los que estamos acá hemos visto en medios y en titulares, pues, cuál ha sido la situación, digamos, en la región latinoamericana con respecto a las operadores aéreos. Reitero, pues, en la región también ha habido una predominancia del modelo, digamos, de aerolíneas privadas, pasando de una época, digamos, en las décadas 70, 80, donde había mucha más participación estatal. Ahora vemos realmente, pues, que son grupos en su mayoría privados y que a raíz de la pérdida de demanda, de los cierres que han tenido los gobiernos, pues se han visto, digamos, en las necesidades de, por un lado, suspender operaciones, que pues eso es evidente, pero por otro lado, hacer replanteamientos, incluso, digamos, de entrada en leyes de quiebra, procesos, digamos, ya más complejos de reestructuración empresarial que tienen todavía un poco en jaque la región. Yo creo que acá hay digamos, hay tres grandes tendencias que se ven en el sector aviación. Por un lado, pues estos operadores tradicionales se ven un poco como presionados por dos lados. Por un lado, las aerolíneas de bajo costo que habían tomado una fuerza y un dinamismo importante en la región, que les habían, digamos, tomado mercado y los habían puesto en una situación, digamos, de unos márgenes muy bajos. Esto, digamos, las puso a las aerolíneas en una situación de mayor fragilidad financiera frente a lo que tenían en la década, digamos, de los 2000. Y por otro lado, la competencia con operadores globales que tienen mucha más capacidad de músculo financiero, ¿no? Acá vemos, digamos, que son estos grupos latinoamericanos de Copa, Latam, Avianca, Aeroméxico, que en su mayoría tienen capitales locales, pero se habían visto amenazados o se habían visto, digamos, enfrentando la competencia de grupos globales que incluyen las aerolíneas norteamericanas y en algunos casos aerolíneas del Oriente Medio como Qatar o como Emirates, que habían intentado hacer entradas en el mercado latinoamericano y que habían, bien sea mediante competencia agresiva o incluso propuestas de fusión y adquisición o participación accionaria, digamos, cambiado un poco el panorama del planteamiento, digamos, de la predominancia de estos grupos regionales en el sector aéreo local, ¿no? Entonces, yo creo que esta doble presión, digamos, de los bajos márgenes a raíz del aumento de la presencia de las low cost y la presión de, digamos, de grupos competitivos globales o internacionales, pusieron las aerolíneas en una situación de vulnerabilidad que aún las tiene, digamos, en una situación de jaque. Muchas, reitero, pues están en procesos de reestructuración empresarial. Eso ha
disminuido la capacidad de respuesta o la capacidad de recuperación de las aerolíneas, digamos, con este crecimiento en el mercado que ha habido en algunas regiones, principalmente desde Sudamérica, Norteamérica, y las ha puesto, digamos, en una situación de desventaja frente a grupos que tienen mayor solidez o que han sido incluso apoyados con recursos públicos, como es el caso de las aerolíneas pues de Estados Unidos. Creo que esto es algo que aún sigue, digamos, en complicación, y la expectativa también acá es que hacia los próximos años no veamos una solidificación de las aerolíneas en la región, más bien una tendencia a aumentar precios pues, con una estrategia de generar mayores ingresos y una situación de competencia con las aerolíneas extranjeras que van a, sin lugar a duda, mantener, digamos, un poco en jaque esa dominancia que tenían nuestros grupos en el pasado. En aeropuertos, como mencionaba inicialmente, pues que es como la otra cara de la moneda en el sector aéreo, se vio pues una caída en muchos sectores estrepitosa, países como Colombia, como Perú, en algún momento cerraron por completo sus operaciones aéreas. Creo que en la región solamente México y Brasil mantuvieron algún nivel de tráfico doméstico durante la época más complicada de la pandemia, pero por lo general los demás países de la región tuvieron unos cierres, digamos, importantes en espacios aéreos que llevaron pues a una situación casi que de cero tráfico en la mayoría de estas terminales y concesiones aeroportuarias. El impacto que esto tiene nuevamente pues no solamente es por los ingresos percibidos digamos, por las tarifas de uso aeroportuario, las tarifas que pagan las aerolíneas, sino pues la caída en las operaciones de retail que la mayoría de estas concesiones han desarrollado. Esto también probablemente tenga un impacto sobre el apetito del sector privado que haya en la región para continuar apostándole al sector, digamos, de infraestructura aeroportuaria, y lo que esperaríamos acá es que haya un apoyo importante del sector público a estas concesiones y a este sector como parte, digamos, del restablecimiento de esa tendencia o de esa inercia que tiene la región de mantener un aumento, una tendencia creciente en el aumento en la inversión en infraestructura. Creo que la región latinoamericana, comparada con Asia, con Norteamérica, con Europa, con el Oriente Medio, está en desventaja, digamos, en calidad y abundancia de infraestructura aérea, y a raíz de eso se han fijado metas muy ambiciosas en los jugadores grandes de la región por continuar mejorando la infraestructura aérea, por continuar mejorando la competitividad de estos hubs regionales que se vienen creando para conectar norte con Sudamérica y en algunos casos volver la zona, digamos, de Panamá, Colombia, México, Brasil, algunos enlaces de conectividad entre el Oriente Medio y Europa, ¿no? Entre Oriente Medio, Asia y Europa. Así que lo que esperaríamos acá un poco en el sector aeroportuario es que los gobiernos también sigan buscando condiciones para seguir apoyando el sector, para seguir generando inversión en el sector de infraestructura y seguir apostándole pues a cerrar un poco esa brecha de inversión que se ha generado particularmente con los países asiáticos y de Oriente Medio en las últimas 2 décadas. Ya con esto cierro, digamos, la revisión de los impactos en el sector infraestructura. Voy a hablar un poco ahora de emisiones, sector eléctrico y lo que queda, digamos, los 10 minutos hacia adelante, pues qué se viene hacia adelante en cuanto a soluciones, a recomendaciones, acciones que están tomando los gobiernos para un poco corregir el rumbo y replantear un poco la nueva realidad en el sector infraestructura. En emisiones, pues se vieron impactos positivos en el corto plazo, diría yo. Creo que este es uno de los pocos sectores que se vio beneficiado con la reducción en la actividad económica y en volúmenes de tráfico de la pandemia. En particular acá mostrando gráficos de tráfico que se tienen de Lima, de Sao Paulo y algunos mapas de calor de emisiones de óxido de nitrógeno en China, pues se ve realmente que el panorama cambió bastante, digamos, a lo positivo en este sector en particular, y nos deja algunas lecciones sobre pues, cuál es la capacidad un poco de respuesta de las ciudades a recuperación, digamos, en términos de congestión, de mejora de calidad de aire, y cómo realmente se puede considerar un esquema de movimiento de bienes y personas en las ciudades que tenga, digamos, otra configuración horaria que cambie un poco como esta tendencia que tiene la mayoría de las ciudades a tener 2 picos en mañana y tarde muy concentrados de movilización de personas y pasajeros, y cómo es posible de pronto con un replanteamiento en la reconfiguración del uso del espacio público y en la reconfiguración con estos horarios, pues pensar en que se puede dar mejor uso a la infraestructura, se pueden de pronto combatir algunos temas de congestión que tienen un impacto directo en las emisiones de efecto invernadero y contaminantes locales. Creo que más independientemente de que se plantee un tema exclusivamente de congestión, emisiones, hay una relación directa, obviamente, entre las emisiones generadas en una red carretera urbana cuando está en situación de congestión versus la situación de no congestión,
y la capacidad que hemos visto de replantear un poco la recomposición de matriz de viajes y la recomposición horaria de esos picos, digamos, mañana y tarde, nos da luces sobre cuál puede ser un poco como otras estrategias más agresivas o catalizadoras de gestión de la demanda que se venían hablando en la mayoría de ciudades, que se vienen discutiendo, pero pues que a raíz de la pandemia se han dado oportunidades para catalizarlas y para acelerar un poco más la introducción de esas medidas. Creo que acá, y ya lo voy a mostrar más adelante, pero muy evidentemente vemos que se puede pensar en un replanteamiento de la distribución del espacio vial para que no sea exclusivamente dedicado a vehículos, sino se dé prioridades a transporte público y transporte no motorizado. Se pueden plantear escenarios donde haya mucho mayor control al uso de vías en horarios punta o en horarios, digamos, donde se mueven principalmente los trabajadores con horario fijo, lo que llaman en inglés los white collar. Y además de eso se puede plantear otros usos al espacio público que permitan dar una gestión más eficiente de la logística urbana, que pues conectándolo con lo que hablamos de las cadenas de suministro y la capacidad de atender, digamos, con el mismo espacio vial, otros usos de la vía que se están dando para hacer operaciones de logística urbana, repartición, eh, de suministro a domicilios y todo este tipo de cosas que vimos que impulsadas por el comercio electrónico han cambiado muchísimo la forma en que se desarrolla ese transporte, digamos, de bienes en última milla o en entornos urbanos con vehículos de pequeña capacidad. Así que hay mucho por aprender, se ha visto muchísimo. Creo que los resultados de la pandemia, los impactos de la pandemia nos han mostrado mucho esa capacidad, digamos, de avanzar en el uso del espacio público y en la redistribución de, digamos, de esa matriz de viajes, tanto de personas como de bienes, y ahí yo creo que es donde más impacto se va a dar sobre esta nueva realidad del uso del espacio vial en las ciudades. Eh, en el sector eléctrico, solamente mencionar, obviamente se han visto, digamos, una situación donde hay muchísima capacidad, muchísima más demanda eléctrica por la, digamos, la permanencia de la mayoría de las personas en sus hogares. Hay una redistribución, digamos, en los circuitos a nivel urbano en particular sobre, digamos, dónde se concentran los usos de energía, particularmente en horarios diurnos donde había, pues, solía estar la carga distribuida de una forma distinta debido, pues, a que la mayoría de las regiones habitacionales no tenían, digamos, mayor presencia durante el día y ha habido, pues, también a raíz del crecimiento del desempleo y de la, digamos, de la caída, de la pérdida de actividad económica en grupos vulnerables, en grupos de menores ingresos, pues ha habido una dificultad de pago que ha forzado al sector público a tomar medidas de apoyo a los distribuidores de energía eléctrica, a las empresas de servicio público, para que puedan continuar prestando el suministro y puedan seguir protegiendo a los usuarios vulnerables, ¿no? Medidas como la prohibición de cortar el suministro eléctrico, medidas como los subsidios adicionales para el pago de facturas de transporte, perdón, de servicios públicos y el pago, digamos, de subsidios o de contribuciones a los operadores eléctricos para mantener el flujo de caja en esas empresas, pues han sido medidas que se han tomado, pues acá tenemos ejemplos en Perú, Salvador, Colombia, Costa Rica, pero que han realmente buscado respaldar al sector eléctrico con una medida de choque para que las poblaciones vulnerables sigan contando con los servicios básicos esenciales y por otro lado, pues los prestadores del suministro puedan mantener una situación de estabilidad. Creo que pues con lo que vemos ahora, digamos que pasa en algunos lugares con cortes y demás por sobrecargas, pues solamente hace evidente como ese equilibrio muy, muy inestable que hay entre la capacidad financiera de estas empresas prestadoras de servicio público para dar el suministro eléctrico, la capacidad de generación de suministro eléctrico que también se ve impactada muchas veces por ciclos climáticos y la capacidad de pago de los usuarios que son quienes finalmente mantienen a flote pues ese equilibrio económico, ¿no? Eso es un poco el panorama que teníamos de diagnóstico. Voy a pasar ahora a hablar un poco de soluciones y de qué viene hacia adelante, digamos, ya que sentimos que pasó el periodo más agudo de la crisis y lo que viene hacia adelante en soluciones de corto y mediano plazo. Eh, Creo que acá ha habido digamos, un énfasis importantísimo en el tema urbano. Creo que, pues como mencionaban en su momento algunos de los asistentes con los comentarios y demás, pues es realmente en las ciudades donde se ha visto el mayor impacto, digamos, en los cambios de uso de transporte público, en los cambios en congestión, en los cambios en horarios, en el crecimiento del desempleo, en la pérdida de capacidad económica en algunos grupos vulnerables y poblacionales y en un poco el replanteamiento de, bueno, qué viene hacia adelante, ¿no? Hay unos grupos sociales que tienen una capacidad para ahora pensar en nuevos horarios y nuevas formas de trabajar remotamente. Hay otros grupos esenciales y vulnerables que no tienen esa oportunidad. Hay unos sectores, particularmente en Latinoamérica, con empleo y subempleo informal, que son realmente vulnerables y que no tienen esa capacidad, digamos, de adaptarse o de cambiar con estos patrones, digamos, de movilidad
movilidad nuevos o de trabajo remoto, y por lo tanto de pronto también se da una reconfiguración no solamente en los patrones de movilidad, sino también en los patrones de comercio y consumo en el espacio público, ¿no? Mucha de la venta informal, mucho de, digamos, del subempleo y del comercio informal que se da en las ciudades se va, pues, en parte gracias a esa concurrencia de personas en el movimiento diario que se daba desde hacia el trabajo y con los cambios que se esperan, se empiezan a empezar a ver en algunos sectores de ciudad, principalmente en los centros de empleo, digamos, de servicios, en los centros de empleos de mayores ingresos y el choque digamos, con el espacio público que hay ahí, con las actividades informales, también genera un replanteamiento de dónde se dan esas actividades de informalidad y espacio público y cómo se puede readaptar un poco para que, digamos, la pérdida de interacción entre algunos grupos que ya no van a estar haciendo viajes con la misma frecuencia y los mismos horarios y algunos grupos que siguen buscando llevar actividades comerciales en el espacio público, se puedan, digamos, replantear otros tipos de negocios, otro tipo de soluciones que aún yo creo que siguen siendo un poco un interrogante de lo que va a pasar en las ciudades. Hay casos, por ejemplo, como en Bogotá o en México, donde hemos visto iniciativas de las ciudades para plantear, digamos, estrategias en Bogotá se le ha llamado barrios vitales o de revitalización de barrios, donde haya, digamos, un replanteamiento del uso del espacio público, no solamente para los viajeros o vehículos o bicicletas, sino también para las actividades que se llevan a cabo, ¿no? Mucho del comercio que se puede hacer al aire libre, restaurantes al aire libre, el apoyo a pequeños negocios y pequeños comercios que están, digamos, puestos sobre la vía, dan mucha luz sobre cómo se pueden pensar en la generación de algunos distritos creativos o distritos de pronto donde haya un favorecimiento, un mejor trato para el comercio en vía y el comercio en espacio público y que de esa forma permita un poco esa reconfiguración de los espacios, ¿no? Yo creo que hay también ejemplos prepandemia que son importantes y que se han visto, como lo que llaman las pequeñas Holandas en Londres, o el tema de las supermanzanas en Barcelona, o lo que pasa en los mismos Países Bajos en Europa, donde hay realmente pistas sobre cómo se puede pensar en redinamizar y reconfigurar ese espacio público mediante medidas, digamos, de apoyo a personas, comerciantes y demás, pero también cambios normativos en el uso del espacio público, en el uso del suelo, que permitan reabrir y reconfigurar un poco esos espacios en aquellos distritos donde confluyan pues las situaciones de disponibilidad de espacio público, densidad y mezcla de uso de suelo y la capacidad de pronto de algunos sectores económicos y algunos sectores informales de reacondicionarse y reapostar, digamos, un poco a esos servicios. Los gobiernos creo que pues han sido en muchos casos, viendo uno los análisis, pues los principales protagonistas de esta reacción a la pospandemia. Creo que acá pues se ha visto en muchos casos que la crisis de la pandemia ha abierto la oportunidad para que los gobiernos tengan un rol más dominante o más visible en la formulación de políticas públicas y particularmente políticas públicas que tienen atada inversión. Pues creo que han visto ustedes, digamos, lo de los paquetes de estímulo que se han dado en Estados Unidos, en Europa, algunas medidas de safety nets o de redes, digamos, de apoyo que se han dado en nuestros países en la región como mecanismo de choque para proteger a las poblaciones más vulnerables. Y en general uno pensaría que una nota predominante de la acción de gobierno es que pues ha crecido el rol del gobierno, se ha vuelto más importante, digamos, la inversión pública en algunos casos. Y asimismo, yo creo que la pregunta que alguien hacía en el auditorio sobre pues cuál va a ser la estrategia para fondear esto, ¿no? Creo que acá esa es como la gran interrogante. Yo traía en esta lámina, en estas dos láminas, un resumen, digamos, de las medidas de choque que se han visto en transporte público, pero creo que las voy a saltar por tema de tiempo y pensando en que ya hablamos un poco de eso, igual eso queda en las memorias. También les había mencionado un poco sobre los cambios que ha habido en las ciudades, sobre digamos, la reconfiguración del espacio público, la predominancia de modos activos, el uso de infraestructura pública para darle favorecimiento a modos activos y demás. Creo que eso ha sido pues, uno de los temas importantes a nivel urbano, que se sigue pensando hacia adelante, digamos que va a ser parte de esa nueva realidad, esa reconfiguración de la partición modal, la reconfiguración de uso del espacio público y esa mayor interacción entre modos de transporte activos y reconfiguración y redesarrollo del espacio urbano como un espacio, digamos, no solamente habitacional o de trabajo formal, sino también de mucha más actividad comercial en vía. Cierro con los escenarios que había planteado. Creo que pues, en algunos países, principalmente donde viene más avanzada la vacunación, hay mucha más claridad sobre estos escenarios, digamos, como que llamamos acá en la tercer punto de terapéuticos, donde ha habido, pues, digamos, un tema de avanzado en vacunación, un control a los escenarios de contagio, una caída en los contagios diarios y en los fallecimientos por COVID, y en general una tendencia a reapertura de la economía. Pero eso yo creo que incluso ahora con la variante Delta que hemos visto recientemente, pues está aún, digamos, un poco en juego como esa
opción, esa posibilidad de volver a estos escenarios, digamos, de cierres y aperturas. Incluso en Estados Unidos se ha visto eso. Y en general yo creo que los países en América Latina, en África y en algunos asiáticos, por ejemplo Indonesia, que vemos donde hay ahora pues un pico de pandemia, se van a seguir dando ciclos, digamos, de cierre o ciclos de adaptación que van a seguir poniendo en situación de vulnerabilidad esa recuperación económica, ¿no? Entonces yo creo que lo que uno más puede esperar acá es como una serie de ciclos de pronto que estén oscilando entre estas curvas acá, que nos den una tendencia, digamos, a la reapertura, como hemos venido viendo y hacia donde están empujando muchos gobiernos, pero que en el fondo van a seguir generando impactos o generando fluctuaciones en esa capacidad de reapertura, en esa capacidad de volver a tomar niveles de crecimiento económico que van a tener un impacto, reitero, importante sobre las poblaciones vulnerables. Creo que la siguiente lámina tiene una desconfiguración. Pero bueno, acá realmente pues volví a concluir un poco lo que les mencionaba inicialmente, ¿no? Creo que acá una de las conclusiones importantes es, se ve una mayor participación del sector privado, del sector público, se ve un llamado para dedicar mayores recursos públicos a la recuperación, para apoyar a sectores vulnerables, para seguir apostándole al desarrollo de infraestructura. Y la interrogante que queda abajo de eso es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos para fondear esto, ¿no? Por un lado, pues están los esquemas de deuda pública, aumentar los déficits fiscales, tomar créditos con entidades multilaterales, con Fondo Monetario, etcétera. Pero por otro lado también está pues la necesidad o la opción de revisar un poco pues cuáles son los cambios fiscales que se pueden dar para aumentar el recaudo en los países, ¿no? Y ahí yo creo que se entra un tema pues de hablar de estrategias, digamos, de aumento de recaudo, de cambios en los esquemas de tributación, de temas de evasión, etcétera, que pues por lo menos en la región han generado bastante movimiento y bastante reacción ciudadana a raíz de que pareciera ir en contravía un poco la necesidad por aumentar el recaudo de los gobiernos para cubrir esos programas sociales y la vulnerabilidad con la que se encuentran bastantes grupos poblacionales. Creo que con eso cierro. Yo creo que traté de hacer una mirada, digamos, a varios sectores. Entiendo que parte del auditorio tiene mucho interés en el tema urbano, pero creo que de nuevo, pues, dado que esto es un rol de gobierno y que la apuesta por infraestructura se da pues, en el sector urbano, pero también en los sectores de cadena de suministro, me pareció valioso traer esa mirada, digamos, de los sectores no urbanos y abriría un poco la mesa y la discusión para ver de pronto qué temas haría falta revisar con mayor detalle o con mayor profundidad. Muchas gracias.